Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en El Círculo, un programa más. Hoy vamos a platicar de un asunto que me parece fundamental, cómo la economía o la crisis económica va de la mano de la salud o de la crisis sanitaria. Y para eso tenemos cuatro invitados que nos van a ayudar a entender esto con todas sus implicaciones. Y saludo en primer lugar a Amin Vera, analista económico. ¿Qué tal, Amin? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ana Berta Gutiérrez, economista e investigadora de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Ana Berta? Hola, Mario, buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Miguel Betancourt Cravioto, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Mario. Buenas tardes a ti y a todos. Gracias, Miguel. Y a Pedro Tello, que es uno de los invitados a quien siempre acudimos también para entender mejor los temas de la economía mundial, nacional. Querido Pedro, qué gusto. Mario, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este espacio de análisis y reflexión. Gracias. Gracias, Pedro. Pues empezamos, Miguel, si te parece contigo, porque los asuntos de salud pública siempre han sido relevantes, pero quizá nunca habíamos volteado a ver a los expertos como tú y como los que llevan años entendiendo las implicaciones del sistema de salud, de las políticas públicas, las consecuencias que tienen para todos los rubros, desde el ámbito personal, y nunca como ahora tan claro, la economía del planeta, la economía del país. Quizás es uno de los momentos centrales de la vida de los especialistas en salud pública, Miguel. Totalmente, Mario. Fíjate que durante por lo menos las últimas 2 décadas, el planeta entero, desde la perspectiva de salud pública, guiados, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, hemos estado trabajando en estos esquemas de preparación y anticipación a una pandemia. A lo largo del siglo XXI hemos tenido varios intentos de pandemia. Tuvimos el SARS en el año 2002-2003, tuvimos la pandemia de influenza en el 2009, y siempre ha habido esta idea, que además es un concepto que se llama la enfermedad X, que es una enfermedad que más o menos se estima que cada 100 años se presenta en el planeta y causa graves conflictos a la vida humana, ¿no? O sea, la enfermedad X era como la etiqueta de lo que se podía presentar. Exacto, y en la lista que tiene la Organización Mundial de la Salud de los grandes problemas de salud pública a atender, como son el VIH, la tuberculosis, la obesidad, etcétera, también siempre está ahí la enfermedad X, porque hay un investigador de Estados Unidos que es el doctor Taubenberger, y él siempre dice que el reloj de la pandemia sabemos que está haciendo tic-tac, pero no sabemos qué hora marca. Y entonces la pregunta siempre es, la pandemia va a ocurrir, lo que no sabemos es en qué momento. Entonces es por eso que a lo largo, insisto, de estas últimas 2 décadas se ha estado trabajando mucho, porque sabíamos que tarde o temprano, y no sabemos si realmente COVID es la enfermedad X, esperamos que sí, porque ya estamos viviendo las grandes consecuencias y los grandes conflictos que está generando esta epidemia, y por lo tanto la situación es que es una enfermedad infecciosa de reciente aparición y que está causando graves conflictos y graves problemas en la forma en la que vivimos los seres humanos. De acuerdo. Ahora, Ana Berta, es un fenómeno que evidentemente en principio es un tema de salud, pero yo la verdad es que solo en las películas de ficción me imaginaba ver que los motores del mundo se apagaran como hemos visto que se han apagado. O sea, todavía apenas esta semana, ya incluso cuando ciudades como Nueva York o ciudades como París ya han logrado controlar en parte por lo menos la pandemia, hoy vemos que el turismo no ha regresado por razones evidentes, porque no se puede todavía. Lo que vimos con las fábricas al principio, por ejemplo, con el tema de Wuhan, o las cadenas de ensamblado de autos que no terminan de resolverse. Es decir, los efectos económicos de este tema sanitario, pues evidentemente quienes estamos aquí, pues nunca los hayamos visto, salvo en las películas, un apagón de ese tamaño, Ana Berta. Efectivamente, y creo que ahí lo importante que hay que destacar es que, como dices, fue un apagón súbito, inmediato, de arriba para abajo. No fue una crisis como la que estamos de cierta manera acostumbrados, como en 2009, que fue una caída poco a poco. Ahorita lo que pasó fue que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo, tuvieron que implementar estas medidas de contención, lo cual paró de manera importantísima la economía. Salieron precisamente hace
unas horas datos del INEGI de una encuesta laboral que hicieron sobre el impacto del COVID sobre el mercado laboral, y un resultado importantísimo que me parece subrayar es que 59.6% de las empresas encuestadas, eso es 60%, digamos, tuvieron de una u otra manera un apagón de actividades. Y esto se refleja evidentemente en las caídas que ya hemos visto de alrededor de 20% en el IGAE. La producción constructora en mayo todavía tiene caídas de más de 34%. Que es la que mide la actividad económica, ¿no? La encuesta. Exactamente, el IGAE es el indicador global de la actividad económica que nos sirve de cierta manera como un adelanto del PIB, ¿no? El PIB ya nos trae algo mucho más concreto, pero el IGAE nos dice mes a mes cómo está la economía, y esta caída de 20% fue algo histórico, ¿no? Y se debe a que la actividad paró de una manera que no es natural, digamos, o sea, no es algo que pasa cuando hay una crisis financiera o cuando hay una crisis que viene del sector público. Es una crisis única que no hemos visto, nadie de nosotros que está ahorita en esta entrevista, no hemos visto algo similar. Entonces, definitivamente los impactos son sin precedente, y las caídas económicas que estamos viendo y seguimos viendo lamentablemente son de magnitud fuertísima. Pedro, Ana Berta ha usado varias veces el sin precedente, el no lo habíamos visto, el histórico, que es algo que hemos estado escuchando a lo largo de estos meses, pero ayúdanos a dimensionar qué tan histórico y de qué tan sin precedente es esto, porque en efecto, para México y para los mexicanos la palabra crisis pues es casi de la familia, ¿no? Es un poco, digamos, no es un extraño, que es alguien que viene de vez en cuando a convivir con nosotros, pero esto es un bicho diferente. A ver, ¿por qué? Fíjate que es interesante señalar tres cosas, me parece, como de entrada a propósito de la reflexión de la situación económica del país. La primera es que la economía de México, a diferencia de la mayor parte de las economías del mundo, llegó a la emergencia sanitaria en una condición de estancamiento, cuando no de auténtica recesión productiva. Eso coloca al paciente llamado economía mexicana en una condición de debilidad para hacer frente con su sistema inmunológico productivo a un evento inesperado como la emergencia sanitaria. Así que traíamos una actividad económica sumamente debilitada. En consecuencia, cuando se presenta la medida del paro de actividades no esenciales, lo que esto lanza es literalmente al cierre temporal de actividades a alrededor de la mitad de las empresas del país, de los sectores comercial, industrial, de servicios, etcétera. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que frente a la necesidad de tener que atender gastos de operación inevitables, que van desde salarios, impuestos, renta, etcétera, y frente al bloqueo absoluto de los ingresos que recibían las empresas, esto provocó dos cosas: el colapso de la inversión productiva, la caída en las ventas de las empresas, y por supuesto el lanzar a la calle a un número sin precedentes de trabajadores, la mayoría de los cuales se quedó temporalmente sin trabajo y sin ingresos, y un porcentaje creciente sin empleo una vez que se normalice la actividad económica nacional. Esto es lo que coloca la situación de la actividad productiva nacional en una condición totalmente diferente a todo lo que habíamos enfrentado en el pasado. Pero además, y agregaría yo como último factor que también vale la pena señalar, que a pesar de que llegamos a esta emergencia económica en una condición de abierta debilidad productiva, con percepción de empresarios y de consumidores marcados por la cautela, cuando no por el pesimismo, los primeros para invertir, los segundos para adquirir bienes y servicios, bueno, pues a pesar de esta situación y de lo profundo que es la caída de la actividad económica nacional, en México, el esfuerzo que se está realizando para crear una red de contención contra el cierre de empresas, contra la caída del empleo formal y contra el deterioro en la calidad de vida de los hogares, es una red mucho más endeble de aquellas que se han trazado en la mayor parte de las economías del orbe, en función del compromiso, de la responsabilidad y el diagnóstico acertado formulado por aquellos gobiernos para enfrentar primero la caída y después inducir la reactivación. De acuerdo, de eso platicaremos un poquito más adelante contigo, Pedro, y con los demás. Justamente un dato del INEGI también de hace unos días decía el 92% de las empresas no haber recibido ningún tipo de apoyo, y poco menos del 8%, 7 y cachito, son las únicas que reportaban haber recibido algún tipo de estímulo durante esta temporada, lo cual ya nos
colocará, digamos, sobre la estrategia tanto sanitaria como la estrategia económica que se ha seguido. Pero vamos contigo, Amin, con esta primera vuelta que estamos dando. Y fíjate que hace algunas semanas también platicaba con Jonathan Heath, con el subgobernador de Banco de México, y él decía, sumando a esto que están apuntando ustedes, que parte de lo atípico de esta crisis es que era simultáneamente una crisis de demanda, porque en efecto pues se cayó el ingreso, la gente está en sus casas, etcétera, pero también fue una crisis de oferta, ¿no? Porque cadenas de valor se rompieron y entonces de pronto ni se produce lo que se producía, ni se consume lo que se consumía, y agregaría al carácter global, digamos, porque bien decía Miguel que esto ha ocurrido en otros momentos de la historia, evidentemente, ¿no? Decía, cada 100 años se presenta una cosa así, pero hace 100 años o hace 200 años el turismo no es lo que era hoy, la globalización en términos de la integración de los mercados, es decir, también el momento histórico en el que se presenta hace una diferencia. Sí, sin duda. De hecho, bueno, en la parte bursátil, que es en la que nosotros andamos, se ha visto muy claramente que hay industrias que de plano, por más que se les apoye y por más que tengan todas las ayudas posibles, no van a poder volver a ser lo que eran. Una que es muy evidente y que desde el primer momento se vio que iba a ser de los grandes afectados, fueron, por ejemplo, las aerolíneas. De hecho, Delta Airlines, su CEO ya dijo hace algunos días que, digo, todo el mundo, vamos, en bolsa trata de ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Y había varios directivos que decían, bueno, es que si el gobierno nos apoya, si tenemos una buena estrategia, si de repente, nos depuramos con todo lo que podríamos, tal vez de aquí a 2 años podríamos tratar de recuperar como estábamos. Cuando la verdad es que, como dijo el directivo, de hecho fue el CEO de Delta Airlines, es probable que nunca se vuelva a ver un tráfico como el que se estaba teniendo antes de lo del COVID. Hay otras industrias que también sin duda van a tener que presentar cambios sustanciales y de hecho está muy en duda si puedan sobrevivir. Una, por ejemplo, que fue de las primeras que empezó a sentir el golpe, fue la industria de los cruceros. Y es cierto, de hecho yo tengo colegas que tienen inversiones fuertes dentro del sector de los cruceros. Sí, ahorita es quién se sube, ¿no? Efectivamente, y ellos me decían, bueno, es que si hacemos un análisis, el análisis que siempre se hace en estas situaciones de crisis, ¿no? No, bueno, es que ellos tienen todavía dinero suficiente para aguantar 2 años sin transportar a ningún pasajero, ¿no? Y pues bueno, en la medida en la que podamos comprarlo abajo, podemos obtener una buena utilidad. Sí, pero ¿quién te dice que de aquí a 2 años alguien se va a querer subir a un crucero, ¿no? Y también, muchas de estas empresas tienen gastos operativos grandes y no queda claro que vayan a poder salir adelante. Y de ahí para afuera, cuando yo lo oí la primera vez, me parecía que era una exageración de esta que a veces le gusta a la prensa ponerle en primera plana, la nueva covidianidad. Yo creía que era una exageración y la verdad es que sí, digo, en la calle lo vemos, realmente muchas actividades mucho más inmediatas, ¿no? Restaurantes, súpers, tiendas, están teniendo que implementar nuevos mecanismos que sin duda van a cambiar completamente su forma de operar y no sabemos qué va a salir de ahí. A ver, Miguel, y en ese sentido, quizá uno de los elementos que apuntabas tú al principio en tu primera intervención es si esto que estamos viendo en materia sanitaria es un paréntesis o es un parteaguas. Es una pregunta que hemos hecho a varios de los invitados aquí en el Círculo. Es decir, si esto que tú apuntabas como una potencial enfermedad que ya se esperaba, es algo que tenemos que entender como algo que hay que esperar que en algún momento se resuelve y regresamos a lo que teníamos antes, o marca una manera diferente de entender muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, el sistema de salud pública y el lugar que le damos dentro de un país. Si quieres, empezamos por ahí con tu respuesta antes de la pausa, pero quisiera una primera reacción a esto. ¿Es un paréntesis o es un parteaguas? Mira, pensaría yo que es un parteaguas, porque un paréntesis fue 2009 con la pandemia de influenza, una enfermedad que si bien era un nuevo virus, era una enfermedad o parte de una enfermedad ya conocida, para la cual incluso ya se tenía una prevacuna, se tuvo una vacuna muy rápido y nos permitió prácticamente regresar a lo que hacíamos antes de que arrancara la pandemia. Hubo un tropiezo, pero regresamos a la vieja normalidad. Hoy, aunque a algunos no les guste el término y semánticamente es debatible,
pero sí vamos a una nueva normalidad. Por lo menos en los próximos 2 a 5 años, el decidir si me subo a un avión, si abro un comercio, hoy lo estamos viendo, tenemos 3 semanas en el semáforo federal, del semáforo epidemiológico, que no podemos avanzar del naranja, ¿no? Porque va y viene, y así vamos a estar en los próximos años. Entonces, creo que sí, esto es un parteaguas que nos va a llevar a una nueva forma de interactuar como seres humanos. ¿Y qué cambia? A ver, si quieres empezamos por ahí. El tema del gobierno y el tema del sistema de salud. ¿Qué lugar ocupaba y qué lugar está ocupando o tendría que estar ocupando en este momento? Bueno, el sistema de salud pública, digamos, tiene dos vertientes principales, ¿no? La parte, digamos, de la atención de los hospitales, de la provisión de servicios de salud a través de las unidades de salud pública, que juega un papel muy importante, por supuesto, es la principal línea de defensa para la atención médica de las personas en el país. Con mucho es quien atiende a la gran mayoría de la población. Pero por otra parte tiene esa otra gran función que es toda la parte de salud pública, es el guiar la política pública de salud en el país, que implica acciones de prevención, de promoción de la salud y de control de enfermedades. Entonces, ahí nos damos cuenta de que dentro del sector salud público, pues está me aventaría yo a decir una cifra, el 95% de la acción de salud de este país, y aparte, tanto de la provisión de los servicios como del aspecto regulatorio, ¿no? Todo lo que dicta, lo que todos los demás, sector privado y social, hacen en materia de salud, en diagnóstico, en atención de personas, y también en aspectos de promoción de la... Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Ana Berta con este mismo tema, el sistema de salud ahora desde la perspectiva de políticas públicas, de presupuesto, para ver primero cómo nos agarró esta pandemia, ¿no? Dónde estábamos parados y qué hemos vivido en estos meses, digamos, que ya llevamos enfrentando al COVID-19. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Esto es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Ya estamos de regreso y Ana Berta, antes del corte te hacíamos la pregunta. A ver, decía ahorita Miguel que el sistema de salud o todo el tema de la salud pública pues se vuelve fundamental, ¿no? La parte tanto de la capacidad de hospitales, de camas, de médicos. Por ejemplo, hay toda una discusión de si tenemos especialistas para atender situaciones como esta, porque no cualquiera te puede ayudar con un respirador o con un equipo de este tipo. Pero la otra parte también, decía Miguel, la parte de prevención. Se ha hablado mucho del asunto de la comorbilidad o si tenemos problemas de obesidad o tenemos problemas de hipertensión. Es decir, ¿qué lugar ocupa hoy todo el debate sobre salud en el análisis económico del país? Creo que, como en muchas otras cosas, nos agarró de cierta manera debilitado esta crisis, porque en el contexto de todas estas medidas de austeridad que ha implementado el gobierno federal desde inicios de la administración, habíamos observado unos recortes importantes, de nuevo, previo al inicio de la crisis. En el gasto en salud se habían visto en ciertos meses recortes y subejercicios que alcanzaban casi el 50%. Entonces, definitivamente creo que hay que reformar ahí, ya sin ponerle el enfoque a otras áreas como Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, ahí intentar que estas medidas de austeridad se recorten ahora sí y buscar un incremento en el gasto y un gasto efectivo y eficiente, que no sea oneroso, que no se vaya a cosas que no son útiles en este momento. Y creo que se necesita, además de acciones de prevención, también inversión en materiales y equipos y gente bien habilitada. Entonces creo que es importante dar un reversazo ahí al recorte que se había empezado a ver en el sector salud previo al inicio de esta crisis y enfocarse en no solo eso, sino también fortalecer la red de seguridad social, que es algo que también se había debilitado previo a esta crisis y que definitivamente no nos ayudó a manejarlo. Y en ese sentido, a mí, antes de ir con Pedro, en otros programas que tuvimos hace poco aquí en El Círculo, escuchábamos cómo el componente de la salud se está volviendo una variable económica importante. Por ejemplo, empresas que puedan garantizar la operatividad,
pues tienen mayor atractivo para los inversionistas que empresas que hoy sabemos son mucho más vulnerables, ¿no? Y entonces escuchamos términos como empresas resilientes, que es una combinación de términos que yo no sé si antes pensamos ver la misma frase, ¿no? La idea de la resistencia en una empresa, lo entendemos en una persona, pero empresas o redundancias, ¿no? Empresas que son capaces de que si te cae un sistema o un proveedor, pues tienes otro proveedor que te puede resolver lo mismo. Y eso desde el punto de vista financiero se convierten hoy en activos y en variables determinantes. Sí, sin duda. De hecho, dentro del fondo en Black Wall Street lo hemos visto muy claramente. De hecho, antes de que empezara todo este asunto de la pandemia, teníamos ya muy avanzado el financiamiento de nosotros solemos darle financiamiento a empresas constructoras y teníamos uno de nuestros proyectos estrella, era un desarrollo turístico en San Miguel de Allende. Muy bueno, era el proyecto soñado con el que cualquier fondo quisiera tener a la mano, una buena tasa, una excelente constructora, ya todo armado, ya listo para empezar a picar piedra. Y bueno, cayó esto del COVID y el proyecto ese se paró por completo. Y eso que ya tenían el financiamiento y todo. Proyectos de vivienda en los 3 niveles, están desde social, como medio, como alto, también se pararon por completo. Y de hecho, ahorita el único dinero que tenemos circulando fuera de la parte bursátil y netamente financiera es precisamente la construcción de un hospital en el Estado de México. Y de hecho, los inversionistas que vienen con nosotros en busca de proyectos o de lugares donde colocar su capital en estos momentos tan difíciles, ciertamente buscan específicamente ese tipo de empresas. O sea, siempre te dicen, no, ahorita todo está parado, no tienes algo de hospitales, no tienes algo de salud, no tienes alguien que se dedique a distribución de medicamentos, a distribución de equipo médico, que de hecho ahorita tanto aquí en México como a nivel internacional han sido las grandes estrellas. De hecho, nuestros clientes que tienen un perfil de inversión más agresivo mantienen acciones dentro de los laboratorios que están desarrollando la vacuna. Y ellos traen rendimientos de doble y entre más se van concentrando, pueden llegar a triple dígito. Entonces, ahorita es cierto que el mundo entero está tan enfocado en lo del COVID que todos los recursos financieros están yendo para allá, muchas veces en detrimento de otros sectores, y no sabemos eso cómo va a afectar más adelante. De acuerdo, veíamos que el sector salud y el sector logística, ¿no? Sí, sin duda. Decíamos, desde los que hacen cajas de cartón hasta los que se encargan de que el producto llegue a tu casa y que están viendo hoy una etapa de crecimiento muy importante. Si no, que le pregunten al señor Jeff Bezos de Amazon, que ve cómo su fortuna crece en lo que termina este programa. Nada más, en cada intervención va creciendo, querido Pedro. Pero a ver, vamos ahora al punto. Ustedes han dicho también, Ana Berta y tú, señalaban que esto nos pescó con problemas previos al COVID, que eso es importante. Ana Berta decía, traíamos recortes, la política de austeridad pues traía un sistema sanitario ya debilitado, y tú decías, las empresas ya venían en un periodo de desaceleración, cuando no recesión. ¿Qué ha pasado en términos de la respuesta? Y ahí sí quisiera retomar algo que tú apuntabas hace rato. O sea, hoy estamos, ya pasamos la mitad del año, ya estamos en el segundo semestre del 2020, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho para que la caída se mitigue y para que la recuperación se acelere? Que me parece que son los dos grandes objetivos que los gobiernos en general en el mundo se han trazado. Que los efectos sean menos duros en términos de pérdida de empleos, y dos, que la capacidad de recuperación sea lo más rápido posible, por aquello de si va a ser en B o va a ser en L o en W. Estas formas de las gráficas que ustedes, los economistas, nos han puesto en la mesa. A ver, ¿qué has visto en ese sentido, Pedro? Yo diría que en economía como en medicina, importa tanto tener un diagnóstico preciso y al mismo tiempo muy bien articulado, porque de él depende el diseño de la estrategia o del tratamiento que vas a seguir, uno, para contener el despliegue de los síntomas iniciales, claro. Dos, para iniciar todo el proceso de recuperación. Y yo creo que en México desde el principio teníamos perfectamente claro cuál era el diagnóstico. Traíamos una economía debilitada que se agravó por las condiciones a las que nos obligó la emergencia sanitaria. Lo que no hemos sabido realizar o articular es un tratamiento apropiado. Hay reacciones, sí, a escala estatal. Cada uno de los gobiernos de los estados de la República decidió emprender un programa de contención de los efectos a escala local, posponiendo el pago de algunos impuestos locales, en algunos casos ofreciendo créditos de emergencia a las empresas de menor tamaño, en algunas entidades federativas incluso
subvencionando parte del pago de los salarios que las empresas por alguna razón no podían mantener, y en otras ocasiones incluso hasta favoreciendo la compra de productos de corte local a las empresas locales. Pero cuando se emprende un tratamiento en materia económica frente a un problema económico de la dimensión del que estamos enfrentando, cuando la respuesta es así fragmentada y no está articulada en una gran estrategia, evidentemente que es muy difícil tocar fondo rápidamente. O sea, el proceso mismo de recuperación va a tomar más tiempo del que originalmente habíamos destinado. O sea, lo que hemos visto, Pedro, es una respuesta de los estados y no una respuesta de Estado. En efecto. El gobierno de México optó por fortalecer los programas sociales, asumiendo que creando una red de protección social iba a favorecer la recuperación del consumo y consecuentemente a la reactivación de la actividad productiva. ¿Y eso ha pasado, Pedro? No, por supuesto que no, y la razón es muy sencilla. Los beneficiados directamente por los programas sociales, Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vida, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que reciben un subsidio por parte del gobierno federal, todos ellos no formaban parte directamente de la actividad productiva. Consecuentemente, dejar sin apoyo, sin soporte económico a quienes la actividad productiva lanzó al desempleo o al subempleo, equivale a debilitar todavía más la ya de por sí débil condición en la que venía operando el mercado nacional. Y recordemos, cualquier economía, no importa su grado de desarrollo, se mueve a partir del funcionamiento de 4 motores. El primero y el más importante es el consumo interno, y este depende del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, que se ha debilitado considerablemente. Segundo motor es la inversión productiva. Tenemos prácticamente 16 meses con números rojos en la inversión productiva, así que el segundo motor está también apagado. Tercer motor, gasto gubernamental. Si este se ha manejado a partir de criterios de austeridad y de recortes adicionales a lo largo de este año, ese motor tampoco está funcionando. Y el último y único motor que más o menos ha mantenido las exportaciones a la economía es el motor exportador. Así que tenemos un diagnóstico certero, pero un tratamiento fragmentado y yo diría poco útil para hacer frente a un problema de esta dimensión. Y el resultado está ahí. 250,000 empresas han cerrado de acuerdo con cálculo de Canacintra. Más de 1 millón de empleos se perdieron en el sector formal de la economía solamente en 4 meses, Mario. A ver, antes de ir con Miguel, Ana Berta, quisiera conocer tu perspectiva también sobre esto, de la respuesta que se ha tenido, y ahorita vamos con Miguel también a la respuesta desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de las políticas para mitigar y para acelerar la recuperación. ¿Coincides con el diagnóstico de Pedro? Coincido totalmente y me parece importante recalcar algo que dijo sobre la decisión del gobierno federal de irse de lleno con los programas sociales que evidentemente no están atendiendo a las poblaciones que son las más vulnerables en esta crisis. Incluso el Coneval hace ya algunos meses, desde el inicio de la crisis, sacó un documento muy completo, muy interesante, haciendo precisamente esa calificación, revisando los programas sociales prioritarios de la administración. Sí. Y en lo que cayeron en cuenta fue que precisamente las poblaciones más vulnerables son a las que no está atacando directamente. Son los trabajadores informales, que son los que tienen una condición mucho más vulnerable y que se está viendo ahorita que la mayor parte de la pérdida de empleo se está dando en el sector informal, donde ya se han perdido alrededor de 10 millones de empleos en estos meses de crisis. No hay ningún programa social que intente atacarlos a ellos de manera directa. Es posible que por conexión a alguien le llegue algún apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, algún apoyo de Sembrando Vida, pero estos programas, en primer lugar, se generaron antes de la crisis y no están diseñados para enfrentar a esta situación tan extraordinaria que estamos enfrentando. Y en segundo lugar, también tienen problemas significativos de estrategia y de planeación que ya habíamos señalado desde antes. Entonces, esta decisión de irse de lleno y tomar en cuenta los programas sociales como el apoyo principal del gobierno, dejando de lado otros programas que podrían implementar como seguros de desempleo y algunas cosas que sí se están haciendo a nivel estatal, han hecho que la respuesta del gobierno federal sea significativamente débil. Además, creo que es importante también recalcar en esto que comentó Pedro sobre la falta de comunicación. Estas cifras que salieron del INEGI hace algunos días, donde 92% de las empresas no recibieron ningún apoyo gubernamental, hay algo bien importante que señalar, es que 34% de esas empresas
no lo recibieron porque no estaban enterados. Y esto es algo que el mismo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ha señalado. Él ha señalado que debido a que no se anunció, como se hizo en muchos otros países, un paquete comprensivo de medidas donde dijeron esto va para empresas, esto va para trabajadores, esto va para hogares, no se anunció de una manera, si queremos decir, atractiva en términos de relaciones públicas. Sí. Mucha gente no está consciente de algunas cosas que, si bien no son apoyos robustos o muy significativos, existen. Entonces, son estos problemas de comunicación que hacen que gente que posiblemente podría acceder a estos apoyos ni siquiera esté consciente de que existen. De acuerdo. Puede recibirlos. Y desde el punto de vista de la salud, Miguel, porque ahorita Pedro y Ana Berta, documentando nuestro optimismo, pues nos han señalado la falta, digamos, de este piso, digamos, pero parte de la expectativa de la recuperación está en que salgamos adelante del tema sanitario y que toda la actividad económica pues empiece a moverse en esta espiral virtuosa donde pues si hay más consumo, hay a lo mejor más empleo, y si hay más empleo hay más gasto, en fin. Pero eso depende de que se vaya mejorando en la parte sanitaria. ¿En dónde estamos parados hoy, Miguel, de cara, digamos, a pensar que la economía se puede ir recuperando pensando en el tema de la etapa de la pandemia en la que nos encontramos en México? Mira, Mario, yo creo que la situación más difícil desde el punto de vista de política pública en salud es precisamente el manejar este balance. Si fuera un mundo perfecto en el que los salubristas dictáramos lo que hay que hacer, sería muy sencillo, toda la actividad humana se detiene y la pandemia se acaba. El problema es que sabemos que en la realidad los humanos requerimos de salir a la calle, interactuar y elocuentemente los compañeros de la mesa lo han expresado, como este aislamiento y esta separación han hecho que las empresas quiebren y la economía se vaya abajo. Entonces, hoy sabemos desde la perspectiva, y lo mencionaba yo con los semáforos anteriormente, que al momento de que estamos regresando a las actividades comerciales, a las actividades cotidianas, laborales y demás, estamos viendo cómo la enfermedad no cede e incluso empieza a repuntar, y lo estamos viendo en todo el planeta y México no es la excepción. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta gran cantidad de personas que no reciben un sueldo sí o sí y que tienen que regresar a la calle a buscar el sustento para sus familias, no lo tengan que hacer? Mi pregunta, y aquí se lo pasaría yo a los expertos, ¿no sería de un gobierno inteligente el decir, en vez de estar regalando dinero a estos grupos probablemente clientelares, pensando en las elecciones del año que entra, mejor dar dinero para que esas personas que hoy tienen que salir a los tianguis, que hoy tienen que salir al comercio informal, se queden en casa? Porque esas personas, y estamos viendo los municipios, las alcaldías en donde la epidemia está todavía muy caliente, pues es precisamente donde la gente está teniendo que optar por el comercio informal, incluso en contra de las disposiciones, y además con un mensaje confuso de la autoridad sanitaria de que si el cubrebocas sí o el cubrebocas no, de que si la distancia sí o la distancia no. Entonces, tenemos un mal mensaje de promoción de la salud y de medidas específicas de prevención y contención, y por otro lado, una necesidad imperiosa de la gente de salir a buscar el sustento, y coincido también, lo decía Pedro, sin una verdadera red de apoyo para que esa gente se pueda quedar en casa y no sufra de hambre y no sufra de las básicas necesidades. Oye, Miguel, ¿y hasta qué punto puede estar pensando en México que la reapertura que se dio en otros países se dio cuando la pandemia, pues en las gráficas claramente ya estaba en un punto de bajada? Es cierto lo que apuntas, que en lugares donde la actividad se retoma, también se retoman los contagios, lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo, en España, ¿no? Mientras empiezas a abrir y otra vez empiezas con algunos problemas. Pero pareciera que en México la apertura coincide con un momento todavía muy alto de la pandemia. No sé cuál sea tu lectura de eso y qué tanto complejiza eso todo. Lo complejiza de manera absoluta, porque al final de cuentas estás viendo un manejo muy errático de la información sanitaria. No hay correlación entre la información epidemiológica y las decisiones que se están tomando. Es decir, ya teníamos información de casos y de transmisión cuando aquí todavía no se dictaban las primeras fases de la epidemia, y ahora tenemos información de una epidemia que está rampante
en prácticamente todo el territorio nacional, y entonces se dictan políticas de regresemos, ¿no? Entonces ese es un primer problema. Y el segundo, y ya lo apuntaba yo, el no dar medidas contundentes, porque no podemos estar guardados por siempre, eso es un hecho, por muchas razones, desde sociales y humanas y antropológicas. Entonces tenemos que regresar a la calle, pero sí podemos verlo en sociedades que han regresado de manera ordenada, de manera cuidada, y además con mensajes muy contundentes de la autoridad de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y ahí es donde vemos que vamos a tener un repunte, pero va a ser un repunte manejable. Y aquí el miedo que hay es que este repunte que probablemente se vaya a dar se vuelva inmanejable para las autoridades de salud y sea todavía una catástrofe mayor para el país en todos los sentidos. Vale, bueno, vamos a ir a un nuevo corte, vamos a regresar con Amin y vamos en el tercer segmento a platicar de qué hacer ante este escenario. Ya nos han presentado aquí un poco cómo nos tomó parados, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que sí hemos hecho y qué efectos ha tenido, pero tenemos que empezar a mirar también hacia adelante y de eso vamos a platicar regresando de este corte aquí en El Círculo. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y Amin, a ver, vamos a pensar en el futuro, que yo sé que es complicado, pero ese es tu negocio también, entonces tú tienes herramientas para ayudarnos con esto. A ver, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Porque dado lo que hemos escuchado a lo largo de este programa, pues nos tomó en un momento de debilidad, las políticas que se han hecho han mitigado poco la caída, y en ese sentido, pues, ¿qué estás viendo primero en términos de la recuperación para México? Y segundo, ¿cuáles sean las recomendaciones que ustedes ven que tendríamos que estar implementando para corregir el rumbo? Bueno, el día de ayer, de hecho, salió la encuesta de perspectivas económicas de Citibanamex y ahí venía ya, esa encuesta normalmente, históricamente es la segunda más optimista después de la de Banjico, o sea, nadie quiere, de nuevo todo el mundo quiere ver ahí el vaso medio lleno, ¿no? Y incluso ellos ya están viendo una contracción del PIB de México de 10% para fin de año. O sea, de los más optimistas. Y son los optimistas. Okay. De hecho, el modelo que nosotros tenemos en BW marcaba una contracción desde hace meses de 12.5 y en su momento nos dijeron, está muy alto, ¿cómo crees? Y eso es porque muchos de los aspectos que se veían como positivos o que se tenía ahí cierta esperanza se han ido diluyendo. En gran medida, dos cosas se han ido diluyendo. En primera, el gobierno en México no ha dado ningún apoyo directo ni un paquete especial de estímulo para la economía, cosa que se ha hecho en todo el mundo. O sea, Estados Unidos ha metido ahí, ya van para 9 trillones, bueno, en español sería billones, 9 billones de millones, sí. 9 millones de millones en estímulos, muchos de ellos directos. O sea, en cuanto tú pierdes el empleo, órale, ahí está tu cheque. Y aunque no lo pierdas, pero sí, órale, ahí está tu cheque. La Unión Europea, el paquete que aprobó hace poco Francia y Alemania, ¿no? Efectivamente, 750,000 millones de euros. Es también un mundo de dinero y órale, vámonos. Y como en el fútbol, no todo el mundo dice, bueno, pero es que ellos son Estados Unidos, son Europa. Bueno, Perú, que es bastante más comparable en términos económicos con México, de hecho es una economía bastante más pequeña, es la mitad de México, ellos pusieron sobre la mesa un paquete extraordinario de apoyos por el equivalente al 6% del PIB. ¿Y nosotros, Amir? No, nosotros no hemos puesto nada. Y el colmo de esta situación es que países incluso como Cuba, que bueno, ya sabrás, es un país difícil, Cuba, eliminaron un impuesto de 10% que tenían sobre la tenencia de dólares en efectivo, lo cual para ellos implica un brinco ideológico que no habíamos visto, pero desde el periodo especial. Entonces, es claro que en todo el espectro ideológico, todos los gobiernos del mundo, izquierda, derecha, centro, socialdemócratas, comunistas, están tratando de ayudar a su población de una u otra manera. Y aquí no hemos visto realmente... Oye, y déjame preguntarte algo, Amin. Yo lo que pensaba es que lo que íbamos a tener es que estas caídas del PIB se explicaban por el apagón del primer trimestre o del segundo trimestre, pero que después, conforme se van abriendo, las economías van mejorando. Quizá el caso más claro es China, ¿no? Que China de pronto reporta ya un crecimiento, creo que 2.4, 2 algo en el segundo trimestre, ¿no? Que empieza como con un rebote ahí. ¿Por qué en el caso mexicano son tan negativos los pronósticos? Es decir, lo que están viendo es no solamente la caída de los meses que se apagó la economía, sino que eso se va a mantener apagado más tiempo. ¿O por qué son tan negativos?
Bueno, dos cosas ahí. Uno, respecto de China, sí es cierto que ya están de nuevo, vamos, como dicen los gringos, on the tracks, ya están de regreso en el camino, pero también es cierto que hay fondos muy importantes a nivel internacional. Uno se llama Muddy Waters, aguas turbias, porque la información estadística de China suele estar muy cuchareada. Okay. O sea, es poco probable que hayan recuperado tanto tan rápido, pero que están de vuelta en el crecimiento y que ya están en números positivos y que van a crecer este año por lo menos 4.5%, está fuera de duda. Entonces, ellos estarán haciendo algo bien. Una de las cosas por las que en México no estamos viendo eso es, una, como comentaba hace un momento, ¿sí? la falta de estímulos, pero dos, algo que mencionabas tú y que mencionaba también Miguel hace un momento. En países como Estados Unidos y China, ahorita lo que ya se están preocupando es si va a haber un segundo rebrote y si ese segundo rebrote van a poder controlarlo o no. En México, por más que le quieran poner semántica al asunto, la verdad es que nunca salimos del primer brote. Entonces, realmente allá la economía ya se cerró y ahorita ya, órale, vámonos de nuevo y va para arriba. Sí. Aquí realmente estamos, como mencionaste en el segmento anterior, estamos reabriendo en el mero pico y no existe la confianza ni entre los consumidores, ni entre los productores, ni entre los inversionistas de que realmente vayamos a poder regresar a una normalidad, o si no, dentro de 2 o 3 meses vamos a tener que volver a cerrar otra vez todo porque está en un pico en el que, por cierto, ya estamos. A ver, Ana Berta, siguiendo con el optimismo de Amin, pero es que es importante esto para entender dónde estamos parados. ¿Qué otras variables ves tú y qué tendríamos o qué podríamos estar haciendo diferente entonces a lo que se ha hecho hasta ahora? Creo que algo que debemos enfatizar, porque he escuchado hablando de optimismo y pesimismo, mucha gente que dice ya es demasiado tarde para anunciar medidas fiscales, no lo van a hacer, ya se nos fue de las manos. Creo que todavía hay tiempo para hacer algo. Mencionaba Amin que efectivamente México ha presentado un paquete fiscal realmente minúsculo que, viéndolo de buena manera, equivale a 0.4% del PIB, lo cual contrasta con niveles de Paraguay, que son los bajos y son 2.5%, Colombia, que trae alrededor de 8% del PIB. Oye, ¿y eso qué es? ¿A través de deuda? ¿Cómo están financiando eso? Sí, eso creo que es a lo que iba. México tiene este miedo porque ha sido desde el principio una de las promesas del gobierno del presidente López Obrador, tabú casi, de no incrementar la deuda, y creo que era una meta más o menos entendible previo a esto, pero en este momento creo que el costo de no implementar más apoyos, aunque esto requiera adquirir cierto nivel de deuda con un espacio fiscal limitado como el que tenemos nosotros, el costo de no hacer nada todavía es mayor. Entonces se tiene que implementar, y se tiene que implementar de una manera que es algo que hemos visto frecuentemente en la administración, no bien planeada, de manera que se den los apoyos que se anuncian, porque algo que me viene a la mente es lo que pasó con los créditos anunciados del IMSS, que se anunciaron 1 millón de créditos que iban a equivaler a 25,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que el padrón no alcanzaba, no había 1 millón de empresas que calificaran para ese apoyo porque tenían estos requisitos de que no hubieran despedido a nadie en la crisis, estuvieran en el IMSS, y se terminaron dando menos, me parece que 100,000 créditos del millón que se había anunciado. Entonces estos apoyos se tuvieron que ir transformando sobre la marcha, y en este momento creo que para lo que no tenemos tiempo es para hacer cosas de manera apresurada y sin plan claro. Y otra cosa que tenemos que hacer es ayudarla a la inversión. Es algo que ya venía debilitado desde antes. ¿La inversión privada? A la inversión privada. ¿Y cómo se ayuda a la inversión privada? Creo que lo principal que tenemos que hacer es arreglar el problema de certidumbre que tenemos en el país. No hemos dejado como país, y en particular a nivel federal, no hemos dejado de darle golpes a la certidumbre en la inversión, aún ya estando en una crisis económica a raíz del COVID. Hemos seguido con estos ataques a la inversión en el sector energético, en el sector de energías limpias, y creo que eso debe de parar, porque si queremos una recuperación más rápida, no solo tenemos que ver el lado de evitar rebrotes y proteger los contagios, sino asegurarnos de que una vez que ya estemos listos para volver a activar la economía, tengamos la inversión y el dinero para hacerlo. Porque si los inversionistas no se sienten listos y no se sienten seguros en invertir su dinero aquí porque no saben si los contratos se les van a cumplir, pues tenemos un problema muy fuerte. A ver, Pedro, ahí Ana Berta y Amin han puesto varios temas sobre la mesa. Uno es
el aumento del gasto en programas de rescate. Yo te pregunto ahí si tú ves margen, incluso incluyendo en el tema de la deuda, más allá del componente ideológico que bien dice Ana Berta, que parece una gran línea, digamos, para el presidente López Obrador. ¿Qué otros recursos? Dice Ana Berta también el tema de la certidumbre a los inversionistas, y yo pienso en Texcoco, y pienso en la cervecera, y pienso en el tema de las empresas energéticas, por poner algunas de las más visibles. Pero ¿qué otras acciones podría estar haciendo el gobierno mexicano? Y si ves que tiene margen tanto presupuestal como incluso de presencia en el Congreso, es decir, porque parecería que el presidente tiene todas las cartas para hacer y deshacer muchas cosas, pues. Yo diría que asumiendo que el gobierno actual no va a contratar deuda para hacer frente a la emergencia económica, partiendo de ese escenario, yo diría que hay tres cosas que sí puede hacer, que no le cuestan un peso más y que pueden inducir la reactivación paulatina de la actividad económica. ¿Cuáles son? Primera, acabar con este concepto de austeridad que literalmente en este año decidió, por medio de un decreto gubernamental, recortar en un 60% las compras de bienes y servicios del gobierno federal. Eso me parece que es una decisión absolutamente fuera de la más elemental lógica económica. Si vas a reactivar la economía, reactiva la de tus proveedores directos para que se reactive también la de tus proveedores indirectos. ¿Te cuesta un peso más? No. Solamente te cuesta ejercer el presupuesto que originalmente te fue aprobado por los legisladores. Segunda decisión. Si tienes pocos recursos y tienes pocos medios para invertir y proyectos definidos previamente, lo que tienes que hacer es analizar si los proyectos a los que estás destinando tu presupuesto de inversión previsto para este año son los mejores proyectos de inversión o no. Y voy a poner solamente una comparación muy rápidamente. A ver, terminar el tren interurbano México-Toluca, que beneficia solamente el traslado de pasajeros de la Ciudad de México a la ciudad capital del Estado de México, supone una inversión adicional de 27,000 millones de pesos para los próximos 3 años, de acuerdo con lo señalado en octubre pasado por el hoy exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante una comparecencia ante los senadores. Construir las 4 centrales de la Comisión Federal de Electricidad, que hace unos días apenas canceló sus procesos de licitación, y que iban a llevar energía eléctrica a hogares, a empresas y a regiones, que mejorarían la calidad de vida de familias, pero al mismo tiempo la competitividad de ciertos sectores económicos, suponía alrededor de 1,130 millones de dólares. Si pasamos esa cantidad a pesos, estábamos hablando de cerca de 26,500. Más o menos lo mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tiene más impacto para la economía mexicana? ¿Terminar una sola obra, el tren interurbano, que ya nos ha costado 3 veces más? ¿O invertir en la ampliación de infraestructura que va a tener un impacto directo sobre empresas locales y sobre familias locales, sin que implique un solo peso adicional a lo que ya está en este momento presupuestado? Y por último diría, hay otro tercer factor que vale la pena señalar. Cuando los consumidores dejan de adquirir bienes y servicios y las empresas de invertir, entonces solamente queda un agente con poder de compra importante, y ese se llama gobierno federal y gobiernos estatales. Y yo me pregunto, ¿por qué la CONAGUA y el gobierno federal no han convocado una reunión entre todos ellos para suscribir un convenio que parta de 4 compromisos muy concretos? Número 1, liquidar en menos de 15 días todos, absolutamente todos los adeudos que se tengan con proveedores del gobierno federal y con proveedores de los gobiernos estatales. Segundo, adelantar todos y cada uno de los procesos de licitación de compra de bienes y servicios previstos para lo que resta de este año. Tercero, que esos procesos de licitación favorezcan a las empresas locales siempre y cuando se ajusten a criterios de calidad y eficiencia en tiempos y en costos, no para favorecer vía asignación directa a ciertos proveedores. Y cuarto y último, tomar el compromiso de que tras la entrega de la obra pública correspondiente o de los bienes y servicios que han sido adquiridos a través de un contrato y una licitación, se proceda a la liquidación de la factura en un plazo no mayor a 3 semanas después de la entrega, a entera satisfacción del gobierno. Y aseguro que con estas 3 medidas, que no implican un peso más, puede empezar a activarse la economía de proveedores directos e indirectos de la planta productiva del sector público federal y estatal, Mario. De acuerdo. Y Miguel, yo quisiera, ya casi en la recta final, así como hemos escuchado recomendaciones de Amin, de Ana Berta, de Pedro, de la parte económica, ¿tú qué dirías que tendríamos que estar haciendo? Ya hablabas, por ejemplo, de la comunicación clara, ¿no? Este asunto del cubrebocas que ponías como ejemplo, pero ¿qué políticas tendríamos que estar siguiendo
pues para dar mayor certeza en este nuevo juego que hoy estamos viviendo en el mundo? Mira, Mario, yo quisiera retomar de estos sectores a los que hay que apoyar y que se asocia mucho al qué tan rápido vamos a poder salir de este tema de la epidemia, que es la vacuna. Sí. Mucho se ha hablado, ya lo apuntaba Mina, hay muchísima inversión, hay más de 250 grupos en el mundo que están trabajando en el desarrollo de una vacuna. Esta semana hemos tenido buenas noticias, todavía hay mucho trecho que recorrer, pero hay una cosa muy importante. La capacidad mundial de vacunas, de producción de vacunas, es más o menos de 1,000 millones de dosis por año. Somos casi 8,000 millones de personas. O sea, hoy actualmente la capacidad son 1,000 millones. Más o menos, ¿no? Okay. Entonces, suponiendo que nos dedicáramos solo a producir vacuna de COVID y dejáramos de producir todas las otras vacunas, si fueran intercambiables, nos tardaríamos 8 años en tener una dosis para cada persona, en el estado actual, por supuesto. Hay inversión ahorita para expandir la capacidad de producción, etcétera. Pero hay un tema y es el acceso. Lo hemos visto en situaciones de emergencia sanitarias previas, en donde los países productores típicamente embargan la producción limitada de insumos, lo hemos vivido en estos meses. Entonces, los países que no producimos vacuna, y México, después de haber sido durante muchas décadas un productor de todas las vacunas que el país necesitaba, hoy no producimos una sola. Entonces, yo creo que uno de los objetivos de política gubernamental, que además tiene un carácter incluso de seguridad nacional, debería de ser estar fortaleciendo la planta de producción de vacunas en el país, porque es mucho más fácil levantar la mano y decir, oye, dame la semilla de la vacuna y yo produzco aquí mis dosis, que a ver cuándo a alguien se le da la gana de venderme, ¿no? Porque sus gobiernos se lo permitan o esperar al fondo. ¿Y tendríamos, Miguel, la capacidad de hacer eso? Fíjate que sí la hay. Hay empresas nacionales y transnacionales ubicadas en México que tienen buenas plataformas de biotecnología, pero que sí requieren apoyo, que sí requieren incentivos y que sí requieren, finalmente, quien compra las vacunas es el gobierno. Entonces requieres promesas de compra y todos estos esquemas de estímulo a la industria. Entonces, si vemos que hay una vacuna como la gran salida a esta crisis y México no se pone las pilas y no busca este tema de autosuficiencia o empezar a caminar en esa dirección, va a ser muy difícil y vamos a estar como siempre a la cola, ¿no? Pues muy, muy claro esto que dices, que habría que revisarlo además en el marco de políticas que están tomando como esto de la licitación de medicinas en el extranjero, ¿no? Que hace poco platicábamos también con gente de la industria farmacéutica nacional que estaba muy preocupada por esa decisión. Y pues yo les quiero agradecer realmente a los cuatro, ha sido muy enriquecedor el programa para entender la complejidad del tema, entender dónde estábamos parados antes, en dónde estamos parados y qué podemos esperar. Y Miguel, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta edición. Gracias a ti, Mario. Un saludo a todos. Gracias a ti. Gracias también a Ana Berta Gutiérrez. Muchas gracias, Ana Berta. Gracias, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias, Amin. Al contrario, Mario, gracias por la invitación. Y Pedro, gracias como siempre. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a los cuatro. Y ya sabe la invitación a que primero este programa, si usted le ayudó, por lo menos a mí mucho, a entender mejor lo que estamos viviendo, compártalo a través de sus redes sociales, compártalo con sus conocidos, con gente que seguramente le va a ayudar a tener más elementos. Siga con la programación de Justicia TV y nos vemos pronto en una nueva emisión aquí del Círculo. Ya sabe, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.